Efectivamente, voy a tratar de referirme al presente para posteriormente en el intercambio podamos abordar cuáles son las salidas y cómo se nos presenta el futuro. Lo primero que quisiera decir es que plantearé tres tesis y argumentaré o con hechos o con datos estas tesis. La primera es que en Nicaragua se ha instalado un estado mafioso. En segundo lugar, que en Nicaragua se ha instalado un estado de terror donde se violan masivamente los más elementales derechos humanos. Y la tercera tesis es que en Nicaragua la población sufre de un deterioro progresivo en sus condiciones de vida, incluyendo empleo, salarios, comida, educación, mientras a la par el régimen exhibe una retórica de izquierda, una retórica progresista. ¿Por qué el señalamiento de un Estado mafioso? De acuerdo con formulaciones académicas recientes, un Estado mafioso cumple las siguientes características principales. Un grupo se apodera de la institucionalidad pública con la finalidad de acumular riquezas por vía de la coacción, el bandolerismo y la extorsión. Esto para utilizar algunas expresiones de Charles Tilly, y para dotarse de impunidad y mantenerse en el poder. Es lo que tenemos en Nicaragua. Lo primero que debemos anotar es que Daniel Ortega lleva 17 años consecutivos en el poder y para mantenerse en este momento el único recurso es el recurso de la represión y del miedo. No hay constitución, no hay leyes, no hay elecciones, pero un factor inherente a un Estado mafioso es la corrupción. Hablemos de corrupción. De acuerdo al informe que publicó este año y que publica anualmente Transparencia Internacional, el régimen de Ortega figura en el lugar 172 entre 188, entre 180 países evaluados. Entre los peores del mundo, y en América Latina aparece empatado con Haití. Siguiendo con la corrupción, en el caso de Nicaragua, los casos más emblemáticos de corrupción de manera aberrante tienen forma de ley. No es que son delitos, sino que tienen la majestad de la ley. Pues la Asamblea Nacional se encuentra completamente controlada por la cúpula en el poder. Voy a dar dos ejemplos. La concesión oprobiosa para construir un canal interoceánico que se otorgó a un oscuro empresario chino, un tal Wang Jing, y que se le dio rango constitucional. O la concesión para construir una gigantesca hidroeléctrica que se llamaba Tumarín a una empresa brasileña, sin licitación, adjudicados de manera directamente e impuestos por los diputados que representan a Ortega en la Asamblea Nacional. Puedo señalar otros ejemplos, pero estos son ejemplos emblemáticos. Y finalmente, no hay un solo caso de que un funcionario público haya sido llevado a los tribunales o condenados por acusaciones de corrupción. La otra característica de un Estado mafioso es que la totalidad de los poderes públicos se encuentran controlados por Ortega y la cúpula en el poder, hasta la más remota alcaldía. ¿Y cómo es que la controla? ¿Por la vía electoral? De ningún modo. Basta igualmente referirnos a dos hechos. En 2021, todos los precandidatos fueron encarcelados y fueron ilegalizados los partidos políticos, no los partidos opositores, que ya habían sido ilegalizados varios años antes, sino que fueron ilegalizados los partidos que eran comparsa del régimen, pero que se consideraban sospechosos de que pudieran transformarse posteriormente en opositores. Entonces, Ortega tranquilamente se adjudicó
casi el 80% de los votos, y esto para aparentar algún tipo de competencia. Y ahora, en febrero de este año, teóricamente debían celebrarse elecciones regionales en la denominada Costa Caribe de Nicaragua. El único partido que de alguna manera, en unas veces aparecía aliado, en otras veces opositor al régimen de Ortega, el partido indígena Yátama, fue ilegalizado, sus dirigentes perseguidos y su principal líder actualmente se encuentra desaparecido. Hace meses fue encarcelado y nadie sabe dónde está. Ni las autoridades dan cuenta de ni siquiera cuál es su estado de salud. ¿Cuál es el resultado? Ortega se adjudicó la totalidad de los cargos en la costa caribe nicaragüense, donde hay un fuerte componente de afrodescendientes, población afrodescendiente y población indígena. Entonces tenemos un régimen que controla la totalidad de los poderes del Estado y que acumula por la vía de la corrupción cuantiosas riquezas. Solo agrego en esto la pretensión de Ortega de imponer una dinastía al mejor estilo del somocismo que estuvo gobernando una familia por 45 años el país. La segunda tesis es que en Nicaragua se ha establecido, se ha impuesto un estado de terror donde se violan masivamente los derechos humanos, prácticamente la totalidad de los derechos humanos. Y en este caso, igual que anticipé que me iba a referir a datos oficiales o a hechos, me permitiré leer algunas líneas del informe que publicó en el mes de enero, hace 2 meses, el grupo de expertos constituido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué dicen los expertos después de estar trabajando ya en realidad por algunos años en el tema de los derechos humanos en Nicaragua? Y voy a leer. Desde la presentación de su primer informe, porque presentaron uno antes, el grupo constató una perpetuación de la persecución cada vez más generalizada de cualquier voz disidente en el país, con una centralización total de los poderes del Estado en manos del presidente y de la vicepresidenta, particularmente en lo que se refiere al poder judicial. Esto se ha traducido en una total impunidad que incluso se ha extendido de facto más allá del territorio de Nicaragua. Sigo leyendo. El grupo también pudo corroborar la información de su primer informe sobre tortura y tratos crueles o penas inhumanas o degradantes. Las violaciones, abusos y crímenes fueron perpetrados no solo para desmantelar los esfuerzos de la oposición activa, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir a largo plazo cualquier nueva iniciativa de organización o movilización. Los patrones claves, estoy leyendo, los patrones claves de violaciones actualmente usados por las autoridades incluyen la expulsión de nacionales y extranjeros, la privación de la nacionalidad nicaragüense, la negación de entrada o salida del territorio de Nicaragua, la creación de un ambiente intimidatorio y coercitivo y la acumulación de actos represivos que ha obligado a muchas personas a abandonar el país y que por lo tanto constituye una forma de expulsión. Finalmente, extraigo otro párrafo de ese mismo informe que dice: el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos funcionarios del Estado identificados por el grupo deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos descritos y analizados en el presente informe y en el primer informe del grupo. Quiero decir que en este último informe los expertos lograron identificar, incluyendo nombres,
en las cadenas de mando por los crímenes de represión a la población. Finalmente, la última tesis. El régimen de Ortega puede calificarse de progresista, de izquierda o de combatir la pobreza. Comencé la presunta soberanía y el antiimperialismo. Ya nos referimos a la concesión del canal interoceánico a este oscuro empresario chino Wang Jing. La totalidad del territorio nacional, esto parece mentira, pero cualquiera lo puede constatar, se encuentra hipotecada por 100 años. Por 100 años es la concesión que otorgó Ortega, en una vergonzosa concesión que recibió rango constitucional. Si hablamos de soberanía, también debemos agregar, y esto es un hecho actual, aproximadamente el 30% del territorio nacional se encuentra otorgado en concesiones a empresas mineras transnacionales. Podemos hablar de soberanía en estas condiciones. Por otro lado, en la historia contemporánea, aún incluyendo el somocismo, la economía de Nicaragua no había dependido tanto de la economía de Estados Unidos como con el antiimperialista Ortega. El 40% de las exportaciones en el 2023 tuvo como destino a Estados Unidos. Según el informe oficial del Banco Central, el principal origen de las inversiones extranjeras son inversionistas norteamericanos. Más del 80% de las remesas familiares de las que depende la economía del país también tienen su origen en Estados Unidos. Entonces, de soberanía y de antiimperialismo, por los mismos datos oficiales, pues solo hay el discurso retórico. Ahora pasemos a las condiciones sociales. En Nicaragua, aproximadamente el 80% de la población se encuentra en la economía informal. Después de 17 años con Ortega en el poder, se paga el salario mínimo más bajo de Centroamérica, pero los bancos en Nicaragua obtienen las mayores tasas de rentabilidad en comparación con los otros bancos centroamericanos. Ortega ha impuesto en Nicaragua un capitalismo salvaje en su peor versión, porque está fusionado con la corrupción. Después, solo en carácter de ejemplo, 2 heridas o 3 heridas profundas que difícilmente en el corto o en el mediano plazo van a poder restañarse. En primer lugar, la herida de la educación. De acuerdo al más reciente estudio de UNESCO, algo que se llama ERCE, donde con unas metodologías se comparan los rendimientos en América Latina, en la niñez de primaria se hacen unas pruebas para 4º y 6º grado de primaria en 3 áreas: matemáticas, ciencias y lectura. Pues resulta que de acuerdo con ese más reciente informe, el 97% de esta niñez nicaragüense no alcanzó el mínimo en la prueba de matemáticas. El 95% no alcanzó el mínimo en las pruebas de ciencias y el 87% no alcanzó el mínimo en las pruebas de lectura. Esa es una herida profunda. Ya voy a concluir. La siguiente herida profunda son las migraciones masivas de nicaragüenses hacia distintos países, agobiados, familias enteras, por la falta de oportunidades, el deterioro de sus condiciones de vida y la opresión. En los últimos 3-4 años, de acuerdo con datos oficiales, más del 10% de la población ha debido salir del país a Estados Unidos, Costa Rica, España. Imaginen
teniendo en cuenta la población de Nicaragua, que es menor a 7 millones, que en el lapso de 3 años, 4, 22 millones de brasileños abandonaran Brasil para dirigirse a Argentina, Uruguay o Estados Unidos. Esta es una herida que igualmente difícilmente podrá subsanarse por sus repercusiones económicas, sociales, políticas y también culturales. Finalmente, la herida de la nacionalidad y el sentido de pertenencia. Ortega se siente con la capacidad de disponer y decidir quiénes somos nicaragüenses y quiénes no. Aquí estamos, Mónica y yo, que formamos parte de 317 nicaragüenses que fuimos despojados de nacionalidad, de nuestros bienes, de nuestras pensiones, declarados prófugos de la justicia y bueno, borrados incluso de los registros civiles. En un juicio, y lo pongo entre comillas, en el que de acuerdo a los registros oficiales, la acusación, la presunta acusación, se introdujo la mañana del 15 de febrero del 2023. Y por la tarde de ese día se leyó la sentencia por la acusación que había sido introducido en la mañana. Varios gobiernos latinoamericanos ofrecieron la nacionalidad a los despojados, pero de manera destacada España. ¿Con qué respondió Ortega? Ahora no publica el despojo de nacionalidad. Destierra, impide el ingreso de nicaragüenses, despoja de documentos de identidad, quita pasaportes, de tal forma que esta situación de apatridia de facto queda en silencio. ¿Hay salida? Bueno, vamos a intentar responder a esa pregunta en el periodo de intercambio y de preguntas y respuestas. Muchas gracias.